Hace solo unos meses, escuché unas palabras de mi médico que me dejaron helado. Tu hígado está lleno de grasa. Nunca imaginé que yo, que siempre me consideré una persona relativamente sana, terminaría con un problema así. La noticia me tomó completamente por sorpresa. Durante semanas, me pregunté, ¿cómo había llegado a esto? Empecé a recordar ciertos síntomas que llevaba meses, incluso años, ignorando. Cada día me sentía más cansado, como si arrastrara el cuerpo. Después de cada comida, la sensación de pesadez en el estómago era insoportable. Mi abdomen estaba siempre inflamado, como si tuviera una pelota bajo la ropa, y por más que intentara comer menos o más sano, parecía que nada mejoraba. En las noches, dormía mal. Me despertaba sudando, con una sensación de incomodidad que no sabía explicar. Y para colmo, en mis análisis de sangre empezaron a salir alteradas las enzimas hepáticas, algo que hasta ese momento no entendía bien qué significaba. Al principio sentí miedo, porque cuando escuchas la palabra grasa en el hígado, te vienen a la cabeza cosas como cirrosis, enfermedad hepática o incluso algo peor. Luego vino la frustración, porque nadie te enseña realmente qué hacer, ni cómo revertirlo. Pero después de semanas de investigación, de escuchar a expertos y de probar diferentes cambios, descubrí algo que marcaría un antes y un después en mi salud. Un pequeño hábito, algo que empecé a hacer solo una vez al día, pero que transformó por completo mi energía, mi digestión y, lo más importante, mis análisis de sangre. Hoy quiero contarte exactamente qué fue lo que hice, qué error cometí durante años, qué pequeño gesto marcó la diferencia y cómo tú también puedes empezar a sanar tu hígado de manera natural y sencilla. Pero antes de contarte qué fue lo que me salvó, me encantaría saber cuántos años tienes y desde qué país o ciudad me estás viendo. Déjamelo en los comentarios, porque me gusta conocer a la gente que forma parte de esta comunidad de salud. Ahora sí, empecemos. Parte 1. ¿Qué es el hígado graso y por qué ocurre? Verdad 1. Ahora que ya te conté cómo empezó todo para mí, quiero que entendamos juntos qué es exactamente el hígado graso y por qué tantas personas, sobre todo mayores de 60 años, lo están sufriendo sin saberlo. Primero, ¿qué es el hígado graso? Su nombre médico es esteatosis hepática. Suena complicado, pero la explicación es bastante sencilla. Significa que dentro de tu hígado se ha empezado a acumular grasa. El hígado, como seguramente ya sabes, es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Es el gran encargado de limpiar las toxinas, procesar los alimentos, producir la bilis que ayuda a digerir las grasas y también regular muchas funciones vitales, como el metabolismo y el almacenamiento de energía. Pero cuando se empieza a llenar de grasa, todo eso se ve afectado. Es como si tuvieras un filtro de agua, pero que con el paso de los años y el uso, se empieza a tapar, a saturar, y cada vez filtra peor. Existen dos tipos principales de hígado graso. Primero está el hígado graso alcohólico. Este ocurre cuando durante años se ha consumido alcohol en exceso. El alcohol daña directamente las células hepáticas y favorece la acumulación de grasa. Pero hay otro tipo que es aún más común, y es el hígado graso no alcohólico. Este tipo le puede ocurrir a personas que no beben, o que solo toman de vez en cuando. Y aquí viene la sorpresa. Este es el que yo tenía, y el que tienen millones de personas mayores de 60, sin que lo sepan. ¿Por qué sucede? Las razones son varias, y muchas veces se combinan. Primero, la alimentación. Hoy en día, la mayoría de nosotros consumimos alimentos procesados, ricos en azúcares, harinas refinadas y grasas malas. Cosas como pan blanco, galletas, embutidos, refrescos o comidas rápidas. Todo eso provoca que el cuerpo acumule más grasa de la que puede procesar, y parte de esa grasa termina en el hígado. Segundo, la falta de ejercicio. Con el paso de los años, muchas personas se vuelven más sedentarias. Caminamos menos, nos movemos poco,
y eso hace que el metabolismo se vuelva más lento, facilitando la acumulación de grasa interna. Tercero, la edad. Después de los 60 años, el cuerpo cambia. El metabolismo se hace más lento. La capacidad del hígado para regenerarse disminuye. Y además, muchas personas empiezan a tomar medicamentos de manera crónica. Cuarto, los medicamentos. Algunos fármacos que se toman para controlar la presión arterial, el colesterol o la diabetes, también pueden sobrecargar el hígado y favorecer que se llene de grasa con el tiempo. Ahora, ¿cómo te afecta realmente tener hígado graso? Al principio, puede que no notes nada, por eso es tan peligroso, pero con el tiempo, empiezan a aparecer síntomas como fatiga constante, te levantas cansado y terminas el día aún peor. Digestiones pesadas, sientes que la comida se queda estancada en el estómago. Abdomen inflamado, esa molesta sensación de estar hinchado todo el tiempo. Malestar en la parte derecha del abdomen, justo debajo de las costillas. Colesterol alto y triglicéridos fuera de control, incluso si comes sano. Y en algunos casos, alteraciones en las pruebas de sangre, como aumento de las enzimas hepáticas. Lo más preocupante es que, si no se trata a tiempo, el hígado graso puede avanzar a problemas más serios, como inflamación crónica, fibrosis o incluso cirrosis. Por eso, cuando mi médico me dijo que mi hígado estaba lleno de grasa, no pude ignorarlo. Tenía que hacer algo, y tenía que hacerlo ya. Las señales silenciosas que ignoré por años. ¿Verdad 2? Ahora que ya sabes qué es realmente el hígado graso, quiero contarte algo que me costó mucho aceptar. Las señales de que mi hígado estaba en problemas llevaban años apareciendo, y yo simplemente las ignoré. Todo empezó de forma muy sutil. Primero fue el cansancio constante. Pero no era el típico cansancio después de un día de trabajo o de caminar mucho. Era un agotamiento profundo, como si cada mañana al despertar ya sintiera que el día me pesaba encima. Recuerdo que antes podía hacer mis cosas con energía, salir a caminar, hacer la compra, incluso ayudar en casa sin problemas. Pero poco a poco, empecé a notar que cualquier actividad, por pequeña que fuera, me dejaba sin fuerzas. A veces subía un par de escaleras y me faltaba el aire. O simplemente prefería quedarme sentado, porque levantarme me daba una pereza que no entendía. Luego, vinieron los problemas con la digestión. Después de cada comida, sentía una pesadez terrible en el estómago. Era como si la comida se quedara ahí, sin digerirse. Esa sensación incómoda de tener el abdomen lleno, incluso cuando había comido poco. Y por más que intentara comer más ligero, seguía sintiéndome igual. Después empezó algo que al principio no le di importancia, pero que con el tiempo me preocupó de verdad: la hinchazón abdominal. Mi barriga parecía crecer día tras día, y no era solo grasa, era una inflamación extraña, como si siempre estuviera a punto de estallar. La ropa me apretaba, y por las noches, me costaba encontrar una posición cómoda para dormir. Pero lo peor vino cuando fui a hacerme unos análisis de sangre rutinarios. Como cada año, mi médico me pidió un chequeo general. Y fue entonces cuando aparecieron las primeras alteraciones en las transaminasas. Para quienes no lo sepan, las transaminasas son unas enzimas que indican cómo está funcionando tu hígado. Y cuando salen elevadas, es una señal clara de que algo no va bien. Recuerdo perfectamente esa consulta. El médico me miró serio y me dijo: tus niveles de ALT y AST están por encima de lo normal. Esto indica que tu hígado está inflamado. Probablemente tienes hígado graso. Yo me quedé en shock. Le pregunté: ¿pero cómo? Si yo no bebo, ¿cómo puedo tener eso? Y su respuesta fue directa: no hace falta beber alcohol para tener este problema. El hígado graso no alcohólico es cada vez más común, sobre todo a partir de los 60 años, y muchas personas como tú lo tienen sin saberlo. Me explicó que hoy en día, por culpa de la mala alimentación, el sedentarismo, el estrés y ciertos medicamentos, miles de personas mayores están desarrollando hígado graso.
y que la mayoría solo se enteran cuando ya es demasiado tarde. Ahí fue cuando realmente me entró el miedo, porque entendí que no era solo una cuestión de sentirse un poco cansado o tener mala digestión. Era mi salud, mi vida, la que estaba en juego. A partir de ese día, supe que tenía que hacer algo. Pero la buena noticia es que todavía estaba a tiempo. Lo que no debes hacer, errores comunes. Después de aquella consulta médica, lo primero que hice fue entrar en pánico. Y como muchos, caí en varios errores que hoy quiero compartir contigo. Porque si estás pasando por lo mismo, quiero que los evites. El primer error, y uno de los más graves, fue seguir comiendo alimentos ultraprocesados. Yo pensaba, bueno, si dejo de tomar azúcar y como menos, ya estoy haciendo algo bueno, ¿verdad? Pero la realidad es que, sin darme cuenta, seguía consumiendo productos llenos de ingredientes que mi hígado no podía manejar. Galletas sin azúcar, cereales light, embutidos bajos en grasa, comidas listas para calentar en el microondas. Todo eso, aunque en la etiqueta pareciera saludable, seguía estando lleno de químicos, aceites vegetales refinados, conservantes y colorantes. Y todos esos compuestos van directo a sobrecargar el hígado. El segundo error fue no tomar en serio el tema del alcohol. Yo no era una persona que bebiera mucho, solo una copita de vino de vez en cuando, o una cerveza los fines de semana. Pero lo que no sabía es que después de los 60 años, incluso pequeñas cantidades de alcohol pueden hacer muchísimo daño a un hígado que ya está inflamado. Recuerdo que mi médico fue muy claro. Si quieres que tu hígado se recupere, tienes que eliminar el alcohol por completo durante un buen tiempo. No hay excepciones. Y sí, al principio cuesta, sobre todo cuando te juntas con amigos o tienes reuniones familiares. Pero créeme, cuando entiendes el daño que puede causar, dejas de verlo como un capricho y empiezas a verlo como un veneno que te está apagando poco a poco. El tercer error, y este es muy común, fue creer que con hacer dieta unos días ya era suficiente. Durante un par de semanas, comí más verduras, bebí más agua y me alejé de las frituras. Pero apenas me sentí un poco mejor. Volví a mis viejos hábitos. Pensaba, ya está, ya me cuidé un poco, ya puedo volver a comer como antes. Y no, el hígado no funciona así. Es un órgano que necesita tiempo, constancia y sobre todo, un cambio real y sostenido en el tiempo. No son 2 semanas de dieta, no es una moda, es un compromiso a largo plazo. Y aquí, también quiero hablarte de 2 grandes mitos que yo mismo creía. El primero, solo las personas obesas tienen hígado graso. Esto es completamente falso. Yo nunca fui obeso. Sí, tenía algunos kilos de más, pero nunca estuve en lo que los médicos llaman obesidad. Y aún así, mi hígado estaba lleno de grasa. ¿Por qué? Porque el hígado graso no solo se forma por exceso de peso, también por una alimentación inadecuada, por el sedentarismo, por el estrés y por años de malos hábitos que pasan factura, incluso en personas que están dentro de un peso normal. El segundo mito, con dejar de comer grasas ya es suficiente. Este es uno de los errores más peligrosos. Mucha gente piensa que si el problema es la grasa, entonces la solución es eliminar todas las grasas de la dieta. Pero lo que nadie te cuenta es que hay grasas buenas y necesarias para el hígado. Aceite de oliva, aguacate, frutos secos, pescados ricos en omega 3. Estas grasas son fundamentales para ayudar al hígado a sanar. Lo que de verdad hay que eliminar son las grasas trans, los aceites vegetales refinados, la bollería industrial, los fritos. Pero las grasas naturales y saludables son tus aliadas. Si estás viendo este video y te identificas con alguno de estos errores, no te sientas mal. Yo también caí en ellos. Y por eso hoy te los cuento. Porque reconocerlos fue el primer paso para empezar mi verdadera recuperación. El pequeño hábito que cambió todo, la solución que probé una vez al día. Después de semanas de frustración, miedo y confusión, llegó un momento en el que me dije, esto no puede seguir así.
Tengo que hacer algo, aunque sea un pequeño paso, pero algo que pueda mantener todos los días sin fallar. Fue entonces cuando, en una de mis visitas de control, mi médico me habló de una planta que durante siglos se ha usado para proteger y limpiar el hígado, el cardo mariano. La verdad, al principio no le di mucha importancia. Pensaba que estas cosas de plantas medicinales eran más bien remedios de la abuela. Pero cuando llegué a casa, me puse a investigar, y lo que descubrí me dejó sorprendido. Estudios científicos recientes demostraban que el cardo mariano contiene un compuesto llamado silimarina. Y la silimarina, según varios ensayos clínicos, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias muy potentes, que ayudan a proteger las células del hígado e incluso a regenerarlas después de años de daño. Leí casos de personas que, al incluir una pequeña dosis diaria, habían conseguido reducir la acumulación de grasa en su hígado, mejorar sus análisis de sangre y, sobre todo, sentirse con más energía. Así que decidí probarlo. Empecé poco a poco, siguiendo las recomendaciones. Compré un extracto natural de cardo mariano en cápsulas, pero también aprendí a prepararlo en forma de infusión, por si algún día quería tomarlo de forma más tradicional. Mi rutina era simple: una cápsula al día, justo después del desayuno. O si prefería la infusión, hervía una taza de agua, añadía una cucharadita de semillas de cardo mariano y la dejaba reposar durante 10 minutos antes de colarla. A veces le añadía un poco de limón o una pizca de cúrcuma para potenciar el efecto antiinflamatorio. No te voy a mentir, los primeros días no noté grandes cambios, pero después de 2 o 3 semanas, empecé a darme cuenta de varias cosas. Primero, ese cansancio constante que arrastraba desde hacía meses empezó a disminuir. Me despertaba por las mañanas sin sentirme agotado, y durante el día tenía más energía para hacer mis cosas, salir a caminar, incluso retomar algunas de mis aficiones que había dejado de lado. Segundo, noté que mi abdomen estaba menos inflamado. Esa sensación de pesadez después de cada comida empezó a desaparecer poco a poco. Las digestiones, que antes eran lentas y molestas, comenzaron a sentirse más ligeras, más fáciles. Incluso mi ropa, que antes me apretaba en la zona del estómago, me empezó a quedar más cómoda. Y la mejor parte llegó al cabo de 2 meses, cuando volví a hacerme los análisis de sangre, por primera vez en mucho tiempo. Las famosas transaminasas, esos indicadores que miden la inflamación del hígado, estaban empezando a bajar. No estaban perfectas aún, pero la mejoría era clara. Mi médico me dijo: esto va por buen camino, sigue así. Eso fue como un premio para mí, un pequeño hábito, solo una cápsula o una infusión al día, y mi cuerpo empezaba a responder. Pero quiero ser muy honesto contigo. El cardo mariano no es una solución mágica. No es que lo tomes hoy y mañana tu hígado esté limpio como una patena. Lo que sí puedo decirte es que fue el primer paso real que me ayudó a romper el ciclo de daño, a darle a mi cuerpo las herramientas para empezar a sanar, y sobre todo, me motivó a seguir mejorando en otros aspectos de mi vida. Otros 5 hábitos diarios que ayudaron a potenciar el efecto. Como te contaba antes, empezar a tomar cardo mariano una vez al día fue mi primer gran paso. Pero si algo aprendí en este proceso, es que el cuerpo necesita un entorno adecuado para sanar, y eso significaba que no podía quedarme solo con un suplemento. Tenía que acompañarlo con otros pequeños cambios, fáciles, pero constantes. Hoy quiero contarte cuáles fueron esos 5 hábitos diarios que sumé a mi rutina, y que juntos marcaron una diferencia enorme en mi recuperación. Ojalá alguien me hubiera explicado esto antes, porque de verdad, son cosas sencillas, pero poderosas. Primero, empecé a beber más agua. Parece algo básico, pero no te imaginas lo deshidratado que estaba sin darme cuenta. Antes, podía pasar horas sin tomar ni un vaso de agua. Apenas bebía un poco con las comidas, y muchas veces prefería café o refrescos. Pero mi médico me explicó algo que me quedó grabado. El hígado necesita agua para eliminar toxinas. Sin suficiente hidratación,
lo estás obligando a trabajar el doble. Así que me propuse tomar al menos 6 a 8 vasos de agua al día. No de golpe, sino repartidos a lo largo de la jornada. Por la mañana, al levantarme, el primer vaso. Antes de cada comida, otro. Y por la tarde, un par más. Poco a poco, mi piel se veía mejor. Mis digestiones eran más fáciles y hasta mi mente se sentía más clara. Segundo, caminar al menos 30 minutos al día. No te voy a mentir, al principio me costó, me sentía cansado y me faltaba motivación. Pero me propuse algo sencillo, solo salir a dar una vuelta a la manzana, cada día. Y así empecé, 5 o 10 minutos al principio, luego 15. Hasta que sin darme cuenta, ya estaba caminando media hora diaria. Caminar ayudó a mejorar mi circulación, a reducir la grasa corporal y sobre todo, me dio un impulso de energía que no sentía desde hacía tiempo. Dicen que el movimiento es vida, y en mi caso, fue totalmente cierto. Tercero, reducir el azúcar y los ultraprocesados. Esto fue quizá lo más difícil, porque durante años me acostumbré a comer galletas, dulces y panes industriales. Y a veces, sin darme cuenta, abusaba de embutidos, snacks y comidas rápidas. Pero empecé poco a poco, no eliminando todo de golpe, sino haciendo pequeños cambios. Por ejemplo, en vez de tomar un postre dulce, me hacía una ensalada de frutas. Si tenía antojo de picoteo, prefería un puñado de frutos secos o una tostada de pan integral con aguacate. Y sobre todo, eliminé las bebidas azucaradas. El agua y las infusiones se convirtieron en mis mejores aliados. Cuarto, incluir más verduras de hoja verde. Leí en varios sitios que alimentos como la espinaca, la rúcula o la acelga son auténticos limpiadores naturales del hígado. Su alto contenido en clorofila ayuda a eliminar toxinas y además son ricos en antioxidantes. Así que empecé a incluir al menos una ración de verduras de hoja verde en mi comida principal. A veces en ensalada, otras veces salteadas con un poco de ajo y aceite de oliva, o incluso en batidos verdes por la mañana. Aquí te comparto uno de mis favoritos, un puñado de espinacas, medio plátano, un poco de jengibre rallado y agua. Batirlo todo y listo. Refrescante, fácil y muy bueno para el hígado. Quinto, mejorar mis horas de sueño. Durante años, dormía mal. Me iba a la cama tarde, me despertaba varias veces en la noche y al día siguiente estaba agotado. Pero aprendí que el hígado realiza gran parte de su función de limpieza durante la noche, mientras dormimos. Así que empecé a crear una pequeña rutina antes de acostarme. Cena ligera y temprano. Una infusión relajante, como manzanilla o valeriana. Evitar pantallas de televisión o móvil 1 hora antes de dormir. Leer un libro tranquilo. Mantener la habitación oscura y fresca. Con estos cambios, empecé a dormir más profundo, y por las mañanas me sentía menos cansado y más despejado. Sumando todo esto, día tras día, semana tras semana, mi cuerpo empezó a responder. No fue magia, fue constancia. Pequeños hábitos que, sumados al cardo mariano, le dieron a mi hígado la oportunidad de recuperarse. ¿Es posible revertir el hígado graso después de los 60? La esperanza realista. Una de las preguntas que más me hacían familiares y amigos cuando empecé a contar mi historia era: ¿pero de verdad crees que a tu edad se puede revertir el hígado graso? Y te confieso algo. Yo mismo me hice esa pregunta más de una vez. Cuando uno pasa de los 60 o de los 70, es fácil caer en la trampa de pensar que ciertos daños en el cuerpo ya son irreversibles. Que si has vivido décadas comiendo mal o llevando una vida sedentaria, ya no hay vuelta atrás. Pero quiero decirte algo que aprendí gracias a médicos, nutricionistas y sobre todo, gracias a mi propia experiencia. El hígado tiene una capacidad increíble de regeneración. Sí, incluso después de los 60, de los 70 o incluso más allá. El hígado es uno de los pocos órganos de nuestro cuerpo que puede repararse a sí mismo, siempre y cuando le demos el entorno adecuado para hacerlo.
Existen estudios médicos que lo demuestran. Investigaciones realizadas en personas mayores de 65 años mostraron que con cambios sostenidos en la alimentación, el ejercicio y algunos suplementos naturales, se puede reducir el exceso de grasa en el hígado en tan solo 3 a 6 meses. No te voy a mentir, no es cuestión de una semana, y tampoco es una cura milagrosa que ocurre de la noche a la mañana. Requiere compromiso, paciencia y sobre todo, constancia. Pero cada pequeño cambio cuenta. Cada día que eliges comer mejor, cada paseo que decides dar, cada vaso de agua que tomas, cada noche que duermes mejor, es un paso hacia la recuperación. Yo mismo empecé a notar los primeros cambios al cabo de unas 6 semanas. Me sentía con más energía, mi digestión era más ligera, y en mis siguientes análisis de sangre, por primera vez en años, mis transaminasas estaban bajando. Fue uno de los momentos más emocionantes de todo este proceso. Recuerdo que mi médico me miró, sonrió y me dijo: «Vas por buen camino, tu hígado está empezando a responder». Y esa frase, te juro, me dio una motivación que no te puedes imaginar. Hay casos documentados de personas mayores de 70 años que con hábitos sostenidos durante 6 meses han logrado revertir casi por completo la acumulación de grasa en el hígado. Los estudios hablan de mejoras visibles en ecografías, reducción de inflamación y normalización de los valores hepáticos en sangre. Lo más importante que quiero que te lleves de esta parte del video es esto: nunca es tarde. No importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo llevas con este problema, el cuerpo tiene una capacidad increíble para sanar, siempre que tú decidas darle la oportunidad de hacerlo. Así que si hoy estás viendo este video, si te han dicho que tienes hígado graso, o si simplemente te sientes identificado con lo que he contado, por favor, no te des por vencido. Cada decisión que tomes a partir de hoy puede marcar la diferencia entre seguir empeorando o empezar a mejorar. Preguntas comunes sobre el hígado graso. Mini sección de respuestas rápidas. A lo largo de estos meses, desde que empecé a hablar de mi experiencia con el hígado graso, he recibido decenas de preguntas de personas que están pasando por lo mismo, o que sospechan que podrían tener el mismo problema. Así que en esta parte del video, quiero responder de manera breve, directa y fácil de entender a algunas de las dudas más comunes. Primera pregunta: ¿debo tomar suplementos? La respuesta rápida es: depende. Algunas plantas medicinales y suplementos naturales, como el cardo mariano, la cúrcuma o la alcachofa, han demostrado ser beneficiosos para la salud hepática. Pero, y esto es muy importante, los suplementos son solo un complemento. No sustituyen una alimentación saludable ni el ejercicio. Y antes de empezar a tomar cualquier suplemento, es fundamental consultar con tu médico, especialmente si estás tomando medicación para el colesterol, la diabetes o la presión arterial. En mi caso personal, yo sí incluí un suplemento natural, pero solo después de que mi médico me dio el visto bueno. Segunda pregunta: ¿se puede curar el hígado graso solo con la alimentación? La buena noticia es que sí. Muchas veces es posible. De hecho, para la mayoría de las personas, el cambio en la alimentación es la clave número 1 para mejorar. Reducir azúcares, eliminar los ultraprocesados, incluir más verduras, frutas, legumbres y grasas saludables como las del aguacate o el aceite de oliva, puede marcar una diferencia enorme. Pero, si a la alimentación le sumas actividad física y un buen descanso, los resultados serán mucho más rápidos y duraderos. Tercera pregunta: ¿necesito hacer ejercicio intenso para mejorar? La respuesta es no. No hace falta que te apuntes a un gimnasio ni que empieces a correr maratones. En mi caso, lo que mejor funcionó fue simplemente caminar. 30 minutos al día de caminata, a paso firme, 5 o 6 días a la semana, fueron suficientes para empezar a notar mejoras. Si además puedes hacer algunos ejercicios de fuerza suaves, como levantar un par de mancuernas pequeñas, o hacer ejercicios con el propio peso del cuerpo, mucho mejor.
Pero lo más importante es ser constante, moverte todos los días. Aunque sea poco, es mucho mejor que no hacer nada. Cuarta pregunta. ¿El café es bueno o malo para el hígado? Esta es una pregunta que me hacen muchísimo y la respuesta va a sorprenderte. El café, en cantidades moderadas, puede ser muy beneficioso para el hígado. Hay varios estudios que indican que las personas que toman de 2 a 3 tazas de café al día tienen menos riesgo de desarrollar hígado graso y también menos riesgo de fibrosis hepática. Eso sí, hablamos de café solo o con un poco de leche, pero sin toneladas de azúcar ni cremas artificiales. Si no tienes problemas de hipertensión o sensibilidad a la cafeína, tomarte un par de cafés al día puede ser una buena costumbre. Pero como siempre, si tienes dudas, consulta con tu médico. Quinta pregunta. ¿Debo hacerme ecografías de seguimiento? Mi respuesta es sí, totalmente recomendable. La ecografía es una de las pruebas más simples y accesibles para ver cómo está tu hígado. De hecho, gracias a la ecografía fue que yo descubrí el problema. Y fue también gracias a ella que pude comprobar que después de unos meses de cambio de hábitos, mi hígado estaba mucho menos inflamado y la cantidad de grasa había disminuido. Lo ideal es hacer una ecografía inicial cuando te dan el diagnóstico y luego repetirla entre 4 y 6 meses después, para comprobar que las cosas van mejorando. Recuerda, además de la ecografía, es importante hacer análisis de sangre periódicos, sobre todo para controlar las transaminasas y otros indicadores de función hepática. Y hasta aquí estas respuestas rápidas. Si alguna de estas preguntas te la habías hecho, espero haberte aclarado las dudas. Y si tienes más preguntas, no dudes en dejármelas en los comentarios, que siempre intento leer y responder a la mayor cantidad posible. Después de todo lo que te he contado hoy, me gustaría que hiciéramos juntos un repaso rápido. El hígado graso es un problema mucho más común de lo que la gente piensa. Muchas veces aparece en silencio, sin dar la cara, hasta que un día, el cuerpo empieza a enviar señales que ya no puedes ignorar. Ese cansancio sin explicación, la barriga inflamada, las digestiones pesadas que te dejan sin energía, y esos resultados de análisis de sangre que de pronto salen alterados. Durante mucho tiempo, yo cometí todos los errores posibles. Seguí comiendo lo que no debía, pensando que por dejar de comer frituras unos días ya estaba haciendo suficiente, creyendo en mitos como que solo las personas obesas tenían hígado graso, pero la verdad es que eso solo me estaba alejando de la solución. Todo empezó a cambiar el día que decidí hacer algo diferente. Fue un solo hábito, algo pequeño, algo que podía hacer una vez al día, y a partir de ahí, empecé a sumar más cambios, beber más agua, moverme más, dormir mejor, y llenar mi plato de alimentos que realmente me nutrieran. Hoy, después de varios meses de constancia, puedo decirte algo que antes no me atrevía a creer. Me siento mejor que hace 10 años. Mi energía volvió, mi abdomen se desinflamó, mis digestiones son más ligeras, y mis análisis de sangre, por fin, vuelven a estar en rangos saludables. Sé que quizá ahora mismo tú estés en el punto en el que yo estaba, con miedo, con dudas, preguntándote si realmente se puede salir de esto. Y por eso quiero terminar este video con una frase que para mí resume todo este proceso. Yo creía que ya era tarde para mí, pero hoy me siento mejor que hace 10 años. Y si yo pude, tú también puedes. Así que ahora te toca a ti. Cuéntame en los comentarios. ¿Tú también has tenido problemas con el hígado? ¿Alguna vez tu médico te ha hablado del hígado graso? ¿O quizás tienes síntomas y no te habías dado cuenta? Me encantará leerte. Y quién sabe, quizá tu historia sea la inspiración para un próximo video en este canal. Y si esta información te ha servido, si en algún momento de este video te sentiste identificado o aprendiste algo nuevo, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque aquí cada semana subimos consejos y experiencias reales para cuidar nuestra salud y sumar calidad de vida a nuestros años. Gracias por quedarte hasta el final. Cuídate mucho y nos vemos muy pronto en el siguiente video.